Muy buenas tardes para todos. Un agradecimiento a la organización por la invitación en nombre del Ministerio de Salud de Colombia. Estamos aquí con mucho gusto para compartir con ustedes la evolución que hemos vivido en relación con la atención del fenómeno migratorio proveniente de Venezuela. Decir primero que todo que ha sido una experiencia para la cual el país no estaba preparado y que, por supuesto, con las magnitudes que vamos a ir viendo y que seguramente ustedes han revisado, pues desborda cualquier capacidad institucional y mucho más la capacidad fiscal de cualquier sistema de salud. Así que vamos haciendo caso al título de la conferencia, a mostrarles un poco cómo ha sido la respuesta de Colombia en general en salud, en particular en la atención a personas afectadas por VIH y cuáles son los retos, perspectivas que vemos desde el Ministerio de Salud. Esta diapositiva solamente quiere reflejar dos caras de la moneda en la historia reciente de Colombia en cuanto a fenómenos migratorios. Antes del 2015 realmente Colombia era un país eminentemente generador de emigrantes. Y eso es lo que quiere reflejar la mitad de la diapositiva en el lado derecho, donde los países de destino, básicamente España, Estados Unidos y algunos otros países, por supuesto Venezuela, fue receptor de una cantidad importante de colombianos y sus familias en épocas pasadas. La migración venezolana tiene varias etapas. Una primera etapa de la cual el mundo es consciente comienza quizá precisamente con la inauguración de esta centuria, y allí es donde migran las primeras personas venezolanas, sobre todo quienes tienen capacidades económicas, y van a países que incluye a Colombia también y acoge principalmente cerebros fugados en relación con la industria petrolera, petroquímica y demás, y capitales importantes que aportan en ese fenómeno migratorio a países del mundo, incluido, repito, Colombia. Pero Colombia hace, digamos, conciencia del fenómeno migratorio en octubre del año 2015. Allí se declara una crisis y en una semana se expulsa o se deporta o retornan voluntariamente a Colombia un total de 22.000 personas de origen colombiano. Esa crisis fronteriza lleva a que se declare una emergencia en el país, en el Estado Nacional, para todos los territorios que conforman la frontera con Venezuela, que simplemente para quienes están familiarizados con estos datos, lo repito, pero para quienes no, estamos hablando de una frontera de 2.200 kilómetros, en donde confluyen todos los tipos de territorios, como el desierto, la selva, 23 pueblos indígenas étnicos que están en ese cordón fronterizo y todos los actores de grupos de todo orden, sobre todo en el Catatumbo, en Arauca, etc. Entonces todo esto confluye en esta frontera, en la cual hasta el año 2015 había 4 puntos de control fronterizo. Esto se ha multiplicado de una forma importante, pero eso es un decir. Tenemos 7 puntos de control fronterizo para 2.200 kilómetros. Entonces comprenderán que la mayoría del territorio fronterizo no está controlado. Y por allí, por los pasos informales, pues en todo momento hay tránsito de personas en uno y otro sentido. Entonces, esto permite… Sí, ok. Entonces vamos a ver en la parte de arriba digamos, esa evolución. En la parte de abajo vamos a ver la respuesta del Estado colombiano. Entonces hacía referencia al año 2015 y desde el año 2016 lo que se empieza a ver fundamentalmente es el tránsito de personas venezolanas que vienen hacia Colombia, y allí debemos distinguir 4 grupos de migrantes. Uno, los colombianos retornados a los que ya hice referencia, con sus familias mixtas, quiere decir con personas
que son nacidas en Venezuela o sus cónyuges son de origen venezolano y ahora migran hacia Colombia. Primer grupo. Segundo grupo, las personas que vienen con, digamos, vocación de permanecer en Colombia. Sí, por la razón que sea, por razones de familia, por razones de negocios, por conveniencia, vienen con esa, digamos, esa determinación de quedarse en el país. El tercer grupo corresponde a las personas que van en tránsito hacia otros países, sobre todo hacia el sur del continente. Y hay un grupo que ha sido histórico y quizá el más invisibilizado, que es precisamente la migración pendular o circular, la que siempre ha vivido en la frontera. Entonces, allí, antes y después de toda esta situación, va a seguir siendo un fenómeno con el cual tenemos que, primero, hacer conciencia y, segundo, convivir y, tercero, hacer gestión en relación con todos los sectores y también, por supuesto, en relación con el sector de salud. Aquí, entonces, en la parte de abajo, hacemos referencia a la respuesta del Estado en lo que tiene que ver con las políticas migratorias. La más reciente, antes de la situación de octubre del 2015, data del 2009 y es un documento COMPES que allí está referenciado para la política integral migratoria. Luego, en el 2013, se formula un plan de fronteras que recoge una serie de inquietudes que seguramente es común en los países que están representados acá. La historia evidencia eso en general, que los territorios fronterizos en general son territorios rezagados en lo que tiene que ver con el desarrollo. No es distinto la realidad colombiana. Entonces, Planeación Nacional y todos los estudios que soportan este plan de fronteras demuestran que territorios como Bichada o La Guajira, ¿cierto?, el Catatumbo, pues son territorios que están carentes de una serie de dotaciones para acceder a bienes y servicios públicos para quienes hacen la vida en esa frontera. Entonces, este plan de fronteras es una respuesta que pretende ser integral para empezar a corregir esta situación de carencias también en el sector salud. Aquí se declara la emergencia, como ya lo dije, unos decretos de tipo general y unos específicos para el sector salud que permiten, por un lado, crear una vía express para afiliar a los colombianos retornados al régimen subsidiado, significa sin pasar por el SISBEN, por la vía de incorporarse en un listado censal a nivel municipal y por esa vía acceder esta persona retornada y sus familias al régimen subsidiado. Y también hubo necesidad de expedir un decreto extraordinario que permitía habilitar a EPS, empresas promotoras de servicios de salud, para que afiliaran a colombianos retornados y que hasta ese momento no tenían esa posibilidad porque estaban estas EPS en una medida por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, pero también hubo que hacer unas medidas extraordinarias para acoger la afiliación express de las familias colombianas, familias de retornados colombianos. Luego, digamos, con ocasión de esta emergencia económica, social, ambiental, etcétera, y en salud, pues allí se atiende fundamentalmente a la manera de lo que es una emergencia. Quiere decir que el Ministerio de Salud, los centros reguladores de urgencias de los departamentos más que recogen, digamos, concentran los migrantes, pues recogen, digamos, todos los casos que van llegando para atención de urgencias fundamentalmente. Pero luego, digamos, desde ese momento hasta el 2016 y 2017, se trabaja en la formulación de un plan de respuesta del sector salud al fenómeno migratorio, que es el que se referencia acá, y entre agosto del 2017 y diciembre del 2017, se hace una serie de ajustes para una segunda versión que se publica al final del 2017 y que es la versión que está hoy. Ese es, digamos, el documento al cual me referiré más adelante y que orienta la gestión del sector salud para la atención del fenómeno migratorio. Lo que se hace también para atención del fenómeno migratorio, pues es concitar toda la institucionalidad competente al interior primero de la Comisión Nacional Intersectorial de Migraciones, un espacio en el cual se sientan varios ministerios, también el Ministerio de Salud, y se toman las políticas
las macropolíticas pues, que se requiere, por ejemplo, en materia de regularización de personas provenientes de Venezuela. Allí se crea el permiso especial de permanencia, el PEP, que es un instrumento único en su género y que ha permitido regularizar cerca de 600.000 personas provenientes de Venezuela, que en otras condiciones sería imposible. Y de una vez precisar que este instrumento existe únicamente para ciudadanos venezolanos en estas circunstancias que llenan unos requisitos. No existe para otros ciudadanos del mundo que vienen a Colombia. Entonces se crea este permiso especial de permanencia. Previamente se creó una tarjeta de movilidad fronteriza o TMF que pretende identificar a las personas que transitan en este corredor fronterizo común con Venezuela. En una primera etapa se expidieron 1.700.000 tarjetas y ahora ya vamos en 3 millones, casi 200.000 que se han expedido, con una pausa que hubo por mala utilización de esa tarjeta, pero se retomó y vamos en cerca de 3.200.000 tarjetas de movilidad fronteriza que identifican a personas de origen venezolano que están moviéndose entre los estados que tienen frontera con Colombia en unos municipios o distritos específicos y que pueden movilizarse hacia Colombia también hasta unos territorios y por un tiempo determinado. Quiere decir que esa tarjeta tiene una validez de 7 días que le permite solamente transitar hasta un territorio como por ejemplo a Los Patios o quizá hasta Fonseca en La Guajira, etcétera, hacer digamos, las transacciones, todas las interacciones que necesita el ciudadano venezolano en Colombia y se regresa nuevamente a su país. Entonces, esta tarjeta no da, de una vez para dejar claro, otros derechos. Por ejemplo, no da el derecho de afiliarse al sistema de salud de Colombia, ¿cierto? Entonces, esto es fundamental entenderlo. Contrario a lo que sí ocurre con el permiso especial de permanencia, que otorga la posibilidad del ejercicio prácticamente de todos los derechos para una persona que porta este documento, que es de tipo transitorio hasta por 2 años. Y por eso digo de casi todos los derechos, porque, por ejemplo, para el ejercicio de las profesiones en salud no alcanza a cubrir plenamente ese derecho hasta que no haga todo el trámite de regularización y su decisión de quedarse en el país, convalidar títulos y demás. Entonces, esto es, digamos, unas diferenciaciones que hay que hacer. Y así se van creando una serie de instrumentos de tipo migratorio que permiten facilitar la vida de los venezolanos que vienen a Colombia. Por ejemplo, conscientes de la dificultad que tiene el venezolano que quiere ir a otro país y que es víctima de personas inescrupulosas, entonces se crea un permiso de tránsito y transporte para que vaya, digamos, atravesando el territorio nacional y que no tenga ninguna dificultad con las autoridades y no tenga que buscar unos caminos distintos fuera de la institucionalidad. Se crea entonces también un registro especial, el registro administrativo, el RAM, que está aquí, el registro administrativo de migrantes venezolanos, que a su vez también constituye una pieza de gestión muy singular, que recoge la información, la caracterización de 442.000 migrantes venezolanos, que allí hay una serie de datos, entre otros de salud. No es una encuesta de salud, no es una declaración de estado de salud, pero sí permite identificar unas variables demográficas, unas variables de morbimortalidad y epidemiológicas y unas necesidades urgentes de atención. Entonces, esa es una caracterización de 442.000 personas que fue voluntario, no fue, digamos, obligación de quienes estaban en Colombia de origen venezolano, pero sí se les dio la posibilidad. Y a renglón seguido, con el decreto del 1288 del 2018, se dio la posibilidad de que se obtuviera el permiso especial de permanencia para esas personas que se habían inscrito en el RAM. No todos accedieron. Lamentablemente, menos de 300.000 ingresaron del potencial de 442.000. Entonces ahí quedó un grupo que no accedió por la razón que fuera, ¿cierto? Pero en todo caso, pues fue un ejercicio interesante de caracterización que está a disposición para poder hacer análisis y hacer algunas predicciones en lo que tiene que ver con las necesidades de salud, de educación, etc. Y
estas son medidas de tipo general. A nivel sectorial, el Ministerio de Salud adopta el permiso especial de permanencia para que sea un documento válido que le permita afiliarse al portador de este permiso al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Para quienes nos visitan de otros países y no conocen el sistema de salud de Colombia, permítanme hacer una referencia. Para el ejercicio pleno del derecho a la salud en Colombia, es necesario estar afiliado a una EPS. Si no está afiliada la persona a una EPS o a unas entidades que se encargan en otros regímenes de esa administración, el ejercicio del derecho a la salud es limitado, es fragmentado, no es completo. No es posible acceder a atención integral en salud si no se está afiliado al Sistema General de Seguridad Social en Salud en Colombia. Entonces, por eso es tan importante que el Ministerio adoptó este PEP para poder afiliar a la población portadora del mismo al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Luego, para terminar esta diapositiva, en la parte inferior van a ver que se generó, digamos, no para salud, sino para todos los sectores, incluido el sector salud, y se recogen muchas de las cosas que se plantearon en el plan de respuesta del sector salud al fenómeno migratorio, el documento COMPES, que es un documento de política pública, de política económica y social, para desarrollar una estrategia de atención al fenómeno migratorio procedente de Venezuela. El documento es el 3950 del 2018 y allí hay una serie de iniciativas, unas que están financiadas, otras que son expectativas para poder buscar cooperación internacional y avanzar en desarrollar unas estrategias que permitan dar una mejor respuesta al fenómeno migratorio. Este es un documento que luego se está recogiendo muchas de esas iniciativas en el actual Plan Nacional de Desarrollo que está en plena discusión. ¿A dónde apunto? Acá. Creo que no. Sí. Ya, doctor. Adelante. Pruebe ahora. Ok. Hemos aprendido varias cosas del fenómeno migratorio y seguimos aprendiendo todos los días. Cuando hago esta presentación, independientemente del público, y aquí está la doctora Liliana que me ha escuchado varias veces, siempre debo advertir que todos estamos aprendiendo, que en esto todos somos aprendices, todos, absolutamente todos. Por lo tanto, lo que voy a contarles es eso, cuáles han sido los aprendizajes. Por ejemplo, aprendimos que Colombia es hoy el segundo país receptor de migrantes en el mundo, después de Turquía, ¿cierto? Y superando a otros países del Medio Oriente en relación con el tema sirio. Y que de seguir las perspectivas como se estimaron en el Plan Nacional de Desarrollo y el documento COMPES, de seguir las cosas como van, estimamos que cerca de 4 millones de venezolanos estarán en Colombia en el 2021, en condiciones como están hoy, ni siquiera con otras cosas extraordinarias, sino así como va. Por efecto solamente la reunificación familiar, ¿sí? Que es un fenómeno natural en ese tipo de situaciones. Con una adición, Colombia transitó muy rápidamente ese camino. Esto que está aquí es una línea de tiempo, en donde por aquí, en el año 2011, en el año 2015, perdón, pues teníamos los 22.000 deportados, estos son 22.000 en total, y luego van a ver que empieza a verse unos flujos de 50.000 personas por el puente Simón Bolívar, por ejemplo, y rápidamente llegamos a 1.200.000 personas registradas oficialmente en un periodo de menos de año y medio, frente a los 6 años que tomó el fenómeno sirio-turco. ¿Sí? Entonces nos tocó en unos volúmenes y unas dinámicas bastante distintas absorber esta cantidad de personas que, pues, repito, ningún territorio está listo.
Y solamente para quienes conocemos la geografía nacional y para quienes nos visitan, déjenme decirles, por ejemplo, Villa del Rosario. Villa del Rosario es un municipio que no llega a los 100.000 habitantes, pero de la noche a la mañana creció el 18%. O Puerto Carreño, que tiene 50.000 y de la noche a la mañana creció el 15%. Entonces, o Maicao o cualquier otro municipio de frontera en donde los planes están en marcha, los presupuestos existen, pero no tiene la flexibilidad para atender unas necesidades por servicios básicos, por bienes públicos, etcétera, que las personas que llegan pues lo están pidiendo. Entonces, esto es la infografía, y la dinámica que hemos vivido. El resumen de estos grupos diría lo siguiente aproximadamente. 1, no hay ningún territorio de Colombia que no tenga venezolanos hoy. Ninguno. Aquí van a ver en este mapa las concentraciones. Entre más oscuro, mayor concentración. Obviamente, La Guajira, Bichada, Norte de Santander y Atlántico están concentrando la mayoría, pero ya Bogotá es el segundo territorio, por ejemplo, ¿cierto? Segundo, la migración en tránsito. Antes del 2016 por Rumichaca no pasaban más de 2.000 venezolanos, ¿sí? No pasaban más de 2.000. Ok, el año 2016 pasaron 33.000, en el año 2017 232.000, en el año 2018 710.000 y este año hasta el 18 de febrero van 99.000, ¿cierto? Entonces, eso les da a ustedes unas ideas interesantes, ¿cierto? Esto es lo que les dije, esto es reciente, del 21 de diciembre del 2018 a marzo del 2018, con este permiso de ingreso y permanencia y tránsito temporal, ya 86.000 permisos expedidos para proteger al migrante en tránsito. Y aquí está esta migración que a mis ojos es de la que quizás hacemos negación, Liliana, que tú lo has visto allá ahora, que estás mucho más en Cúcuta, de que es real, o sea, eso es todos los días, la gente va y viene en la frontera, independientemente del fenómeno migratorio. Así que allí nos toca poner los ojos con más dedicación. Y esta que es un estimativo, porque aquí hay una cosa interesante que también ha pasado, y es la gestión de la información, y todos los sistemas de información que habían quedaron insuficientes, quedaron inadecuados. Entonces, por ejemplo, se hizo un registro único de migrantes, de retornados, con ocasión de la crisis de octubre del 2015, pero rápidamente se desechó y se dejó por la vía del listado censal. Y hoy nosotros no sabemos cuántos retornados son, no lo sabemos, y quizá nunca lo vamos a saber. Entonces estamos haciendo una estimación con base en lo que Migración Colombia nos muestra. Ok. Un resumen de esto. Entonces, declaratoria de emergencia quiere decir respuesta urgente a lo que nos llega de la demanda en salud, etcétera. Rápidamente, entonces, a través de los centros reguladores de urgencias de los municipios, aprendimos a que había que tener alojamientos temporales salubres, entonces había que sacar una circular para ir a garantizar que hayan esas condiciones básicas en ese albergue que se creó en Cúcuta. Ahora tenemos un centro de atención transitorio en Maicao que ya es muy distinto. El camino que hemos transitado nos ha enseñado mucho y allá las condiciones y rápidamente se pudo instalar sin mayor problema. Ya dijimos el aseguramiento, el aumento de la demanda natural. En principio, nosotros aprendimos que la gente que migra no son los enfermos, que la gente que migra no son las personas con discapacidad, que la gente que migra no son los niños, que la gente que migra inicialmente es la persona joven, productiva, que va como punta de lanza a buscar mejores condiciones para poder ayudar a su familia. Pero esa es la primera etapa. Luego entonces empieza a migrar por todas las razones, sobre todo por el diferencial cambiario. Esta es la frontera con un diferencial cambiario más alto del mundo. Entonces, sencillamente, pasar la frontera y recibir pesos colombianos y transformarlos en divisas, pues es un capital enorme en poco tiempo. Sirve para mucho en el otro lado, no sirve para mucho acá, pero esa es una realidad, ¿sí? Entonces, esa es la segunda. Pero luego sí empieza a venir la gente a demandar servicios de salud exclusivamente. Eso empezamos a ser conscientes, por ejemplo, con los primeros casos de hemofilia que nos llegaron, ¿cierto? O los de cáncer, o los de VIH, ¿sí? Entonces,
Aquí empieza ya una etapa subsiguiente que vamos a referir. Ante eso, y otra realidad que en Colombia la Constitución política protege a todos los ciudadanos, independientemente de su nacionalidad. Entonces, cualquier persona puede acudir a la acción de tutela, que es, digamos, un mecanismo expedito, muy rápido, que busca hacer uso del ciudadano cuando siente que sus derechos son vulnerados. Entonces, el venezolano migrante rápidamente también aprendió a hacer uso de la tutela, y puedo decirle seguramente que el norte de Santander, que es el último departamento que he revisado, ya debe estar cercana a las 200 tutelas entre el 2017 y 2018, lo que va después de 2017 hacia acá, por el derecho a la salud, todos tutelados por ciudadanos venezolanos, ¿cierto? Y la mayoría, digamos, fallados en favor del ciudadano tutelante. Entonces empieza a crecer también por esa vía la demanda de servicios de salud. Allí, entonces, por la Constitución y la ley en Colombia, la obligación, esto es una cosa que hay que comprenderla para quienes no saben del sistema de salud de Colombia, y es que, para ponerlo gráficamente, el ministro de Salud y el viceministro utilizan una metáfora. Ellos dicen que son los ministros, son los rectores de la salud en Colombia, pero que son más o menos la metáfora de un policía de tránsito parado en una intersección de dos grandes avenidas, ¿cierto?, que tiene que controlar el tránsito, pero que no tiene ni pito, ni tarjeta, ni nada, ¿sí? O sea, pero es el responsable de que funcione el tráfico allí. Entonces, aquí nosotros no somos los rectores ni los jefes de los hospitales, por ejemplo. No, porque en Colombia el sistema de salud está descentralizado en varias categorías. Hay descentralización hacia las entidades administrativas que aquí se llaman departamentos, distritos o municipios. Entonces, quien manda allí es el gobernador, el alcalde, ¿cierto? Está descentralizado en lo que tiene que ver con el manejo de los hospitales públicos. El hospital se llama Empresa Social del Estado, tiene una junta directiva, tiene un gerente que toma sus decisiones, tiene autonomía administrativa y financiera, ¿cierto? Está descentralizado en términos del manejo de los recursos del aseguramiento, los manejan las EPS. Y así, entonces aquí no es como en un sistema de salud nacional que se ordena que se atienda a las personas. Aquí primero se pregunta quién paga, ¿cierto? Y después entonces miramos a ver cómo le cobramos a ese que dijo que pagaba. Comprender eso es muy importante porque, a manera de Costa Rica, por ejemplo, que en las referenciaciones que hemos hecho, teniendo un sistema de seguridad social tan fuerte también, pues aún allí el presidente le da la orden a la Caja Costarricense del Seguro Social que atienda a los migrantes con unas prioridades y le paga. ¿Sí? Aquí eso no es posible. Doctor Sáenz, le quedan 5 minutos. ¿Cómo no? Entonces se crea una fuente nacional de recursos para poder apoyar a las entidades territoriales, que es la que está aquí en el decreto 866, y con eso se pretende complementar los esfuerzos que hacen las entidades territoriales. Poco a poco fuimos entonces avanzando en tener un plan que está a disposición en la página web del ministerio, ustedes lo pueden consultar, digamos el núcleo de la gestión de la salud pública y, por supuesto, atendiendo a las necesidades urgentes de tipo individual, poblacional y colectivo en lo que tiene que ver con atenciones en salud, y dejando las puertas abiertas para buscar los recursos porque no los hay. Para decirles unas cifras que más adelante quizá están, quizá los mostramos por acá. Sí, esta primera viñeta de arriba, este primer bullet, habla de unos 70 millones de dólares, que es lo que traduce en pesos, lo que le han facturado los hospitales públicos al sistema de salud y de los cuales el Estado colombiano le ha podido dar es una cuarta parte de sus recursos. ¿Sí? O sea que, y sigue creciendo, ahora mismo están facturando por esas atenciones en cualquier institución. Entonces, eso da cuenta de que en el plan nacional, en el plan de respuesta del sector salud fenómeno migratorio, pues hay unas prioridades
hay unas acciones sugeridas, pero todo en la perspectiva de hacer que este plan se territorialice, quiere decir se adapte a cada realidad territorial y se identifiquen necesidades puntuales que se transformen en proyectos y buscarle recursos de financiación por la vía de la cooperación internacional. Estos, digamos, unos datos, quiero pararme acá, de los impactos en el sector salud. Entonces, eventos de interés en salud pública. Esto poco a poco, pues en la medida que van migrando, obviamente las personas migran con sus condiciones y se va multiplicando los casos notificados. Aquí tenemos comparativamente 2017 y 2018 y cómo han ido evolucionando y fundamentalmente afectando a población materno-infantil, que la evidencia dice también que son los que más se afectan, en lo que tiene que ver con desnutrición, en lo que tiene que ver con enfermedades transmitidas por vectores y las inmunoprevenibles como la de sarampión, etcétera, y VIH. El deterioro de las condiciones alimentarias y nutricionales y el riesgo de apatridia de los niños, los recién nacidos que nacen en Colombia, de hijos de padres irregulares porque no les da el derecho a la nacionalidad por sí mismo, sino que tiene que ser, digamos, registrado, pero con una nota marginal que dice no válido para nacionalidad, sí válido para afiliarse al sistema de salud. Entonces, esto digamos que son de las curiosidades. Y aquí está entonces una tabla que queda para que ustedes la revisen después de las veces que han aumentado los principales eventos de interés en salud pública. Ustedes ven aquí VIH por el interés que tenemos, en donde pasó de 90 casos reportados en el 2017 a 393 en el 2018, por ejemplo, ¿cierto? Y un crecimiento de 3 veces ese evento. O sarampión, que una enfermedad que nosotros teníamos controlada, ya certificada y que han, digamos, en relación con el fenómeno migratorio, ya llevamos registrados 284 casos. El 45% de los eventos de interés en salud pública afectan principalmente a niños, niñas y adolescentes. Aquí está la evolución de las atenciones. 1 de cada 3 se da a menores de 18 años. Aquí están las gestantes atendidas y en vacunas ya vamos llegando al 1.000.000 de biológicos aplicados a migrantes venezolanos desde agosto del 2017. Ok. En lo que tiene que ver con atenciones en servicios de salud prestadas a ciudadanos de origen venezolano con diagnóstico principal VIH, aquí está la evolución 2017, 2018 y 2019. Entonces pasamos de 66 a 426 en 2018 y vamos en el enero con 97 casos en 2019 para un total de 589 personas atendidas y 3.335 atenciones brindadas a esta población, con un aliado clave que es AHF, que está aquí representado, que nos ha permitido atender tanto en el diagnóstico como el tratamiento por la vía de una donación que se logró gestionar con el gobierno del Brasil con 500 tratamientos que son los únicos que hasta ahora hemos recibido de donaciones. Estamos en trámite de unos entre 4.000 y 5.000 nuevos tratamientos. Los retos, pues tenemos que avanzar en asegurar a la población para poder garantizar realmente que el ciudadano migrante tenga los mismos derechos que el residente, desarrollar los compromisos que están en el COMPES, seguir avanzando en el intercambio de experiencias a nivel nacional e internacional, migración y salud, y por supuesto el tema de investigación que ahora está allí todas las líneas de investigación posibles que nos imaginemos, ahora tenemos información que no teníamos hace un tiempo. Retos intersectoriales, hay todas las que quieran, porque este no es un tema, otra vez, solamente el sector salud, sino que como todos los que tienen que ver con nuestro sector, depende de acciones y omisiones de otros sectores. Y este es el fenómeno complejo como lo vemos en salud, así de complejo. En medio, en el centro está el ser humano, pero tenemos que atender a conocer siquiera qué nos está pasando, las dimensiones del fenómeno en todos los sentidos, desde la identificación hasta poder tener hoy en Colombia, desde marzo del año 2017, la posibilidad de identificar de qué nacionalidad es un extranjero atendido en salud en Colombia. Lo repito,
Antes de marzo del año 2017 no era posible saber de qué nacionalidad era un extranjero atendido en salud en Colombia. Con ocasión del fenómeno migratorio ya podemos decir de qué nacionalidad es. ¿Sí? Entonces, desde ahí hasta los análisis de situación de salud, etcétera, todo lo que significa la gestión del conocimiento. La vigilancia en salud pública, la prestación de servicios que por ahora son cuantitativos, pero que la preocupación de todo el ministerio en cabeza del señor ministro es cuál es la calidad que se le está dando hoy en la atención al migrante. Y ahí tenemos serias dudas y serias, digamos, restricciones en lo que tiene que ver con poder exigir a las entidades territoriales y a los prestadores que garanticen una calidad adecuada cuando los servicios de urgencias están atiborrados, cuando ya hay servicios de urgencias que superan el 60 o más % en observación de ciudadanos migrantes venezolanos, como el Hospital Erasmo Meós o el Hospital de Maicao, por ejemplo, y que por supuesto empieza a generar una serie de situaciones conflictivas con ciudadanos locales por bienes y servicios, que de ahí un paso a la discriminación y la xenofobia solamente. Y luego lo que tiene que ver con avanzar hacia la gestión del riesgo. Muy bien. Aquí solamente decirles que aparte del trabajo interno, Colombia hace parte de la Red Mesoamericana de Salud y Migración, en donde hacemos intercambio de información, pero también con el ORAS, el Organismo Andino de Salud, tenemos ya a punto de aprobar un plan específico para la atención del fenómeno migratorio en los países que hacemos parte de esa región. Termino con el tema de los retos en cooperación, sobre todo para mencionar… No tenemos más tiempo, doctor Suárez. Realmente, si quiere hacer un cierre en un minuto, le agradecería, por favor. Eso voy a hacer, doctor. Entonces, precisamente eso es lo que iba a hacer. Que en relación con la cooperación internacional, llamar la atención de la imposibilidad de cumplir con los objetivos de desarrollo del milenio 2030. En razón a que estos objetivos, por lo menos que están aquí, el 1, el 3, el 8 y el 10, con las respectivas metas que están acá, con ocasión del fenómeno migratorio, pues sencillamente no va a ser posible cumplir. Llama la atención a todos quienes están participando acá para que hagamos causa común y veremos cómo podemos ajustar lo que corresponda. Muchas gracias. Doctor Suárez, en la mesa redonda seguramente tendremos oportunidad de expandir más los puntos. Muchas gracias.